22 años cumplí este diciembre, 5 de diciembre, cumplí 22 años de ser maestro. El tiempo de atención que tienen los estudiantes ha bajado inclusive hasta 8 segundos. No están acostumbrados a mirar hacia adentro. Correcto. Yo siempre les digo a los muchachos, a las señoritas, que el camino hacia la felicidad es hacia adentro, no hacia afuera. Y sí fue lo único que dije, que jamás iba a ser en mi vida maestro. Yo no sabía cómo quería ser, pero sí sabía que no quería ser como maestro, pero tengo una sola regla en mis clases. Lo que haga y diga el profe Iván, lo puede hacer y decir un alumno. Yo llevo a un grupo de jóvenes porque me gusta una señorita. Decidí que iba a ser sacerdote desde los 16. Y me dice que está muy grave en el hospital, que está a punto de fallecer. Y en el grupo 27 solo 4 amigos sabían que yo me iba a retirar del seminario. La Mera Neta con Roberto Mantilla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Mera Neta. Siempre un placer saludarles y recibir aquí en esta mesa para platicar a unas personas siempre interesantes. Hoy no es la excepción, tenemos a Iván Aldaz. Iván, ¿cómo estás, Roberto? Bienvenido a tu casa. Gracias, muchas gracias. Oye, Iván, desde hace tiempo hice mi lista de invitados. Hace un año, fíjate, contigo, ahorita estábamos platicando antes de empezar a grabar. Hace un año empezamos con el proyecto de La Mera Neta y en mi lista de invitados estabas tú. Perfecto. No se había podido dar la oportunidad, pero ya por fin, después de un año, nos toca y pues estamos celebrando el primer aniversario contigo. Adelante, es un gusto. Oye, Iván, te conozco, yo te conocí hace algunos años como director de preparatoria del Colegio de Chihuahua. Así es. Platícame, ahorita ya no estás como director, platícanos qué hace Iván Aldaz actualmente. Actualmente soy maestro de secundaria ahí en el Colegio de Chihuahua. Tengo 22 años, cumplí este diciembre, 5 de diciembre, cumplí 22 años de ser maestro. Entonces ahorita nos encargamos del área de valores. En primero de secundaria doy cívica y ética y en segundo y en tercero doy valores. Antes era la materia de formación religiosa y en valores. Yo le pedí permiso a mi director general para quitarle la parte religiosa. ¿Por qué? Porque ahí en el colegio, aunque sea un colegio católico, el colegio acepta a gente que no profese la religión católica y cada vez son más, en realidad cada vez son más. Entonces a mí, en mi experiencia, se me hacía una falta de respeto que mis clases estuvieran enfocadas a la doctrina católica. Ajá. Y que los alumnos que no eran católicos, sin ningún problema, ¿verdad? Ellos recibían y escuchaban, pero pues no era su formación. Entonces yo le pedí a mi director que si me daba oportunidad de modificar los contenidos para dedicarnos principalmente a la formación humana y formación espiritual, que les digo yo siempre a los muchachos que hay una diferencia enorme entre espiritualidad y religión. Cuando una religión no está acompañada de espiritualidad, a mí se me hace que se queda en puros estatutos, puras reglas, normas a seguir. Si no cumples hay castigo, si cumples hay premio. Y cuando metes la espiritualidad, creo que hay un crecimiento humano y es donde puedes comprenderte a ti mismo y creo que ahí es donde podemos tener un contacto directo con lo que sería la concepción que cada quien tenga de Dios. Entonces, eso es más o menos, así a grandes rasgos, lo que estamos haciendo en segundo y en tercero secundario. Correcto. Pero eso es en la parte profesional. Ese es en la parte profesional. Pero eres papá, eres esposo. Así es. Tenemos mi esposo y yo. Mi esposa se llama Adriana Moreno. Ella es doctora, es médico con especialidad en medicina familiar. Ahorita ella está en la clínica del Nombre de Dios, ahí en el Seguro Social, y tiene ahorita la jefatura en la mañana. Tiene poquito. Ella ama lo que es su consultorio, estar con los pacientes, pero se le presentó esta oportunidad y está ahorita probando esa parte de la jefatura. Y entre ella y yo, pues tenemos a Sebastián. Sebastián es el hijo único que tenemos ahorita. Él está cursando el segundo semestre de preparatoria y gracias a Dios hasta ahorita y no nos toca pararnos el cuello a nosotros, pero salió muy buen estudiante, pero es trabajo de él. De hecho, compartir esta parte con Sebastián, salió con un nivel C1 de inglés. Ni mi esposa ni yo hablamos inglés. Entonces es completamente trabajo de él y de los maestros y maestras del colegio, ¿verdad?
Órale, qué sabe. Oye, Iván, ahorita estabas platicando cuando empezaste en la parte profesional. Sí. Estás actualmente como docente de secundaria, pero has pasado por los niveles de primaria y preparatoria. Primaria y preparatoria. Ok. Te ha tocado experimentar prácticamente, solamente te faltaría kinder, toda la formación que va teniendo el ser humano hasta que se convierte en adulto. Te toca de niño, puberto, adolescente, joven. Ajá. ¿Cómo en estos 22 años que te ha tocado andar chambeando con personas, con seres humanos, cómo has visto la evolución precisamente de los estudiantes? ¿Cómo eran antes, hace 22 años, hace 10? ¿Cómo los ves ahora? Tenemos ahorita ventaja y desventaja que las nuevas generaciones están en contacto siempre con lo que son las redes sociales. Entonces, en el aspecto de lo que es la tecnología, que ellos pueden tener acceso a lo que quieran, en el momento que quieran. Es una ventaja en el hecho de que ellos puedan buscar información que les ayude a crecer como seres humanos. Pero en realidad, ahorita que comentábamos también antes de empezar el programa, la verdad es que la mayoría de los jóvenes buscan o tienen contacto con la mayoría de contenido chatarra. Y eso también ha influenciado que el tiempo de atención que tienen los estudiantes ha bajado inclusive hasta 8 segundos. 8 segundos para que nos estén poniendo a nosotros atención. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando de temas que son de crecimiento humano, que a esta edad, a los jóvenes, de más o menos de cuarto de primaria hasta, me puedo ir yo creo que casi hasta quinto de preparatoria, no son temas de su interés profundamente. Entonces ellos andan ahorita en otros ambientes donde ellos buscan la parte financiera, buscan la parte social, buscan la parte de los amigos, buscan la parte de la pareja y se olvidan de esta parte del crecimiento humano. Entonces, en ese aspecto, si me preguntas, creo que antes era más fácil llegarle al joven por la parte humana, por esos temas. Ahorita tenemos esa situación de estar peleándonos entre comillas, con lo que son las redes sociales, porque los estereotipos que manejan las redes sociales, pues la verdad es que es una lucha constante con no quiero llamar estereotipo, pero con el estilo de vida que les puede ofrecer uno para su crecimiento humano. Entonces creo que esa es la mayor diferencia en los tiempos anteriores a los tiempos actuales. Creo que también ahorita se batalla mucho con el pensamiento crítico. Les empiezo a poner yo actividades de reflexión. No quieren. Comento, de repente encargo trabajos de escribir 5 renglones de un cuaderno, de un dispositivo, y batallo para que lo hagan porque el trabajo es de reflexión, de conocimiento interno. No están acostumbrados a mirar hacia adentro. Correcto. Yo siempre les digo a los muchachos, a las señoritas, que el camino hacia la felicidad es hacia adentro, no hacia afuera. Y ellos ahorita traen esa idea por todo el bombardeo que tienen de afuera, ¿verdad? De que un carro me puede dar la felicidad, un estudio me puede dar la felicidad, mis papás, mi pareja, todo eso. Y en realidad el trabajo que hacemos, pues, y que creo que ahí está la diferencia entre las épocas anteriores y esta, es que había un poquito de mayor receptividad para estas cuestiones antes. Hoy en día sí creo que estamos batallando por el hecho de que tenemos, entre comillas, mucha competencia, pero si fuera competencia leal yo no tendría problema. Pero tenemos mucha competencia de contenido basura. Sí. Más o menos eso sería. Esa es la diferencia grande que tú encuentras. Es la más grande. Sí. Ok. ¿Y tú sí has entonces percibido que la atención de los jóvenes ahorita está reducida al modelo que nos han dictado las redes sociales? Exactamente. Que vas viendo videos y no te gusta, pasas al que sigue. Y lo pasas. Y ese es el problema, ¿no? Porque ellos, aunque quisieran, no les gusta el maestro, no les gusta la clase, no pueden cambiar. Entonces se tienen que quedar los más o menos promedio, ¿no? 40, 50 minutos que dura una materia, una clase en casi cualquier lugar. Y esa es la situación complicada, porque siempre manejo yo con los estudiantes que existen 2 motivaciones. Obviamente está la motivación del maestro,
de captar la atención, de preparar una clase amena, de preparar un contenido interesante, cuestiones prácticas. Me gusta mucho hacer eso con los alumnos, o sea, que ellos vean que lo que están viendo conmigo inmediatamente saliendo del salón o en el mismo salón, Se aplica ahí. sí, les sirve para su vida. Pero esa es una parte, la del maestro. Pero está la otra, que es la motivación interna, y que en esa uno no puede entrar para nada, ¿no? Entonces hay veces que el estudiante en estas épocas deja todo a que el maestro lo motive completamente, o sea, el 100% de la motivación se la deja al maestro, y ahí es donde creo que encontramos esa dificultad de que el alumno quiera o no quiera. Se puede voltear uno de cabeza, y si el alumno no quiere va a estar complicado. Entonces trabajamos en el mismo contenido, trabajamos esta parte de que ese ser humano que tengo enfrente, yo como maestro, pueda encontrar la motivación interna, no para la clase, sino para una vida plena. Su vida. Una vida plena. Correcto. Exactamente. Oye, Iván, bueno, tengo que decir aquí algo, a mí no me gusta adular a las personas, pero tú eres una persona reconocida por tus Gracias. alumnos y las familias de tus alumnos. Gracias, gracias. Yo fui papá de Claro. 2 alumnas tuyas, bueno, ahora son exalumnas tuyas, y te recuerdan con mucho cariño y te recuerdan como una persona que obtiene éxito en lo que haces en la enseñanza. A mí me ha tocado verte trabajando con los muchachos y tienes un modelo en el que aunque dices que los periodos o los lapsos de atención son reducidos, pero sí te ponen atención, tienen una dinámica en donde hay tranquilidad, en donde hay las condiciones apropiadas para aprender. ¿Cómo has logrado tú como maestro llegar a ese punto? La verdad es que esto sí viene yo creo que desde poquito antes de empezar a ser maestro. Yo tuve una formación, lo que vendría siendo el equivalente a mi universidad. Yo lo estudié, tenía la intención de ser sacerdote. Entonces estudio 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua. Ahí llevé la preparación de filosofía. Cuando con el discernimiento decido que no es el camino para mí, me salgo. Luego el que ahorita es director de preparatoria, Francisco Urueta, él es el que me invita a trabajar al colegio. Y 2 años Francisco me estuvo invitando, no me hacía del rogar, la verdad es que traía yo otros planes, y sí fue lo único que dije, que jamás iba a ser en mi vida maestro, pero no por el hecho de que no me gustara. Yo, desgraciadamente, la mayor parte de mi formación, desde kinder hasta lo que fue el seminario, son muy poquitos los maestros que valen la pena como seres humanos. Correcto. Tuve muy buenas maestras y muy buenos maestros en cuestión del dominio del contenido. En lo académico. Exacto, pero que me agregaran más a mí como ser humano, la verdad, muy pocos. Entonces, cuando este amigo me invita, se me hizo una carga muy pesada. O sea, para mí dije, no, es porque si soy maestro, tengo que ser buen maestro. Entonces se me hacía en ese momento, tenía 24 años, complicadísimo, ¿no? Total, por situaciones de la vida, que no creo en las casualidades, todo se da, a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero se da que entro, y desde ahí me propuse que no quería ser. Yo no sabía cómo quería ser, pero sí sabía que no quería ser como maestro, y fue no quiero repetir los patrones de mis maestros que no se preocuparon por el adolescente, el joven que tenían enfrente, sino porque tuviera un número, ¿verdad? 6, 7, 10, no sé, la calificación que fuera. Y a partir de ahí lo que me propuse fue preocuparme por el ser humano, no por el contenido, ni por un número que, entre comillas, iba a reflejar esa parte del ser humano. Creo que ahí, si pudiéramos decir que hay una receta o un secreto en cuestión de lo que yo hago, sería eso, que cuando yo entro al salón de clase, yo lo que veo son seres humanos. No veo alumnos, veo seres humanos que sé que todos traen un costalito cargando, que yo creo que el 90% de los estudiantes no quiere estudiar. Eso lo tomo mucho en cuenta. Y es ponerme en sus zapatos. En realidad es acordarme de cuando yo estaba ahí y hablarles, tratar de hablarles de estos contenidos que no son muchas veces tan accesibles para ellos, tratar de bajarlo al lenguaje de un joven, de un adolescente, y sobre todo creo que escuchar me ha funcionado mucho, que ellos se sientan tomados en cuenta
Y la parte más importante, para cerrar la respuesta a esta pregunta que me haces, es predicar con el ejemplo. Tengo una sola regla en mis clases. No sé si en algún momento sus hijas se los platicaron, Roberto, pero tengo una sola regla en mis clases. Lo que haga y diga el profe Iván, lo puede hacer y decir un alumno. Entonces, si el profe Iván en algún momento tratara mal a un compañero, a un directivo, a un estudiante, ese estudiante tendría el permiso, porque el profe Iván se lo da, para hacer lo mismo, para gritar, para estar enojado, para estar frustrado. Pero si el profe Iván no hace eso, entonces tú tienes que hacer la otra parte. Entonces, ¿qué compromiso, Iván? Es un compromiso, la verdad, pero que a mí me ha servido mucho, porque el primero que tiene que dar el ejemplo, y el ejemplo no por demostrar que lo tienen que hacer, sino que se den cuenta que se puede. Uh-huh. Ahorita que decías que platicábamos de captar la atención, me llamó mucho la atención porque hace poquito uno de mis alumnos, en un entrenamiento, ayudo también en los entrenamientos de fútbol, soccer. Órale. Y en un entrenamiento me decía, yo me sentí la verdad muy halagado, porque me dice, profe, no es fácil captar mi atención. Él te dijo. Él me dijo, profe, usted sabe que no es fácil, lo conozco desde hace muchos años. Me dice, profe, no es fácil captar mi atención, dice, ni la de mis compañeros. Y de sus clases es de las pocas que todo el grupo estamos interesados en lo que usted está platicando. Pero él decía, más allá de lo que nos dice, es el cómo, y el cómo lo dice y el que creemos que usted respalda lo que nos está diciendo. Hay una parte que les digo yo a los muchachos, que nunca les voy a enseñar algo que yo no haya vivido, que yo no haya probado. Ajá, okay. Entonces, y que jamás les voy a enseñar algo que les vaya a hacer daño, ¿no? Independientemente de su manera de pensar, de su manera de ser, e inclusive de las religiones que puedan profesar, o alumnos que también tenemos que son ateos. Entonces, no está peleado con ninguna de esas ideologías o estilos de vida. Eso es más o menos. Iván, el respeto para ti, ¿qué es en el aula? El respeto en el aula, que el alumno tenga la capacidad, la comprensión de entender cuál es el ambiente de la clase en ese momento. ¿Por qué? Porque hay momentos donde la clase, como te ha tocado, es afuera. Sí. Es afuera y estamos haciendo dinámicas y se tienen que cargar, tiene que haber contacto físico. Entonces conviven señoritas con jóvenes. Es esa parte, ¿no? De saber lo que estamos haciendo, de no hacer sentir mal al compañero, poner atención a las instrucciones. Pero hay veces que la clase es adentro y saben diferenciar muy bien ellos esta parte de, en este caso nos toca escuchar. Entonces yo creo que el respeto sería esa parte de entender, por parte de ellos, es entender que el maestro está queriendo aportarme algo como ser humano. Uh-huh. Entonces, como yo trato de aportar algo como ser humano, eso recibo. La verdad es que yo creo que cada generación, se los digo, y de verdad no estoy mintiendo, lo pueden preguntar a cualquier generación, siempre les agradezco mucho el respeto que ellos me dan a mí, uh-huh. Siempre. Y cuando se los agradezco, viene el comentario, profe, yo creo que lo damos porque lo sentimos. Entonces yo creo que es un trato, si queremos así como resumir, que nos tratemos como seres humanos. Correcto. Yo creo que eso sería el respeto. Tratarnos como seres humanos aún en el aula, cuando puede haber desesperación por parte del alumno, frustración por parte del alumno, incluyendo también al maestro, ¿no? Y aún así no olvidarnos que somos seres humanos, que nadie es perfecto. Por ahí sería más o menos. Correcto. Fíjate que yo soy testigo, me ha tocado ser testigo en varias ocasiones de la dinámica que tú tienes dentro del aula y fuera del aula. Me ha tocado ver la interacción que tienes con los alumnos cuando van llegando a la escuela, cuando van llegando al colegio. Claro. Que a lo mejor muchos van regañados, a lo mejor muchos van desmañanados, sí, o desvelados, enojados, algo, ¿no? Sí. Pero se bajan y tú estás ahí y los estás recibiendo. Y luego te respetan, sí, es claro el respeto que te tienen. Pero en la clase, cuando estás afuera, sí, se ve que es relajado el ambiente. Pero cuando están en el salón, en el aula, te están escuchando con los ojos. Ajá. Y creo que con el corazón incluso pudiera decir. Creo que esa es la parte que sin darme cuenta,
se ha logrado a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que, me imagino que nos pasa a todos, cuando estamos platicando con alguien, sobre todo temas serios, sentimos o hay cierta vibra en las palabras de una persona donde sabes que vienen acompañadas de verdad, Ujú. de experiencia. Y creo que por ahí va el asunto, por lo mismo que decía anteriormente. Casi todo, por no decir que todo, pero casi todo lo que yo platico con ellos es parte de mi experiencia de vida. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que ellos estén poniendo atención con respeto y escuchando, porque ellos siguen fuera de clase inclusive, siguen haciendo preguntas acerca de, que eso a mí me halaga mucho y nunca ha sido mi objetivo en ningún momento, de mi estilo de vida. Entonces, o sea, más allá de las palabras, se van dando cuenta de eso, ¿no? De lo que dice, lo vive. Ujú. Entonces, creo yo que eso es más bien el hecho de que el alumno o la alumna, o en este caso, hombres y mujeres, seres humanos que tengo enfrente, se atrevan y quieran darse el tiempo de escuchar a una persona que está enfrente de ellos Ujú. y que no les está enseñando contenido, sino que les está enseñando experiencias de vida, Correcto. que la decisión es de ellos y ellas. ¿Lo pueden tomar o no lo pueden tomar? Yo siempre les digo, esto es lo que he vivido yo y esto es lo que a mí me ha servido mucho. Tú decidirás si lo tomas o no para tu vida. Pero creo que eso es lo que ayuda para que ellos se den la oportunidad de escuchar y de estar, ahora sí como les digo yo, presentes en clase, ¿verdad? Porque sabemos que como estudiantes podemos estar en el salón de clases, pero nuestra mente anda Anda en otro lado. por cualquier lado, ¿no? Y muchas de las veces, o gran parte de las veces, estos estudiantes están conmigo ahí viviendo la misma experiencia. Correcto. Fíjate que me llama mucho la atención, siempre me llama la atención cómo das la clase, precisamente porque hace poco estuve platicando con una psicóloga. Ella está especializada en educación especial Perfecto. y atienden niños que tienen problemas o que enfrentan barreras de aprendizaje, ¿no? Y en la plática que hemos tenido, en las pláticas, de repente ha salido a relucir el tema de que a veces la indisciplina Ujú. de un grupo se convierte en una barrera para que si tienes 30 alumnos, 50 alumnos, para que todos aprendan Claro. o que adquieran el conocimiento que estás tratando de brindarles o la experiencia. Eh, ¿Tú cómo has manejado esa parte? ¿Qué pasa si un alumno en tu aula se equivoca y comete un acto de De falta de indisciplina. indisciplina o falta del reglamento, lo que sea? A mí me sirve mucho la regla que comentaba anteriormente, porque hasta ahorita, y lo digo porque me siento muy orgulloso, no por presumir, sino porque me siento muy orgulloso de eso, y lo pueden constatar todas las generaciones de estudiantes que han estado conmigo y mis compañeros en el trabajo. No hay alguien que me conozca enojado, no hay alguien que me haya escuchado ni siquiera subir la voz de los estudiantes. No creo en ese tipo de disciplina donde yo de alguna manera autoritaria te hago saber que yo soy el que manda en el aula. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho, el trato como ser humano. Entonces lo que hago normalmente es, no sé, por ejemplo, lo más común, que no es tan grave, pero es lo más común, que tú estás explicando algo y algunos alumnos, uno o dos alumnos por allá están platicando o están distraídos en algo. Es bien sencillo, yo me acerco a él o a ella, disculpa, fulanito, cuando tú me levantas la mano y me preguntas o nos topamos afuera del salón de clase y me pides o me preguntas algo, quieres algo de mí, ¿te he puesto atención o no te he puesto atención? Sí, profe, perdón, ya no vuelve a pasar. ¿Entendieron? Entienden perfectamente por lo mismo que decíamos al principio. Yo te enseño o trato de enseñarte con mi ejemplo. Entonces, creo yo que es más complicado para un maestro, que es fácil que lo saquen de sus casillas, como lo decimos, Ujú. que lo desesperen fácilmente. Y en este caso, la verdad es que Dios a mí me ha echado mucho la mano con darme lo necesario para tener paciencia, para tener tolerancia. Y te digo algo indispensable para que eso se dé, es que no se me olvida cada vez que entro a un salón de clases que son adolescentes. Ujú. No se me olvida, o sea, no se me puede olvidar porque entonces estaría tratando o mi expectativa sería como adulto.
Sí. y no son adultos. Entonces sabemos que no son ni soldados ni monjes, son adolescentes y son inquietos por la edad que tienen. Tienen otros intereses que no son los de un adulto. Claro. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho para el manejo de la disciplina y es cercana. O sea, trato de tampoco evidenciar. Por ejemplo, hay veces que está pasando algo, los demás no se han dado cuenta. Si es un trabajo o algo, me acerco, la palmadita y te encargo esta parte, sin que los demás se den cuenta. Sí, profe, gracias. Creo que eso ayuda mucho porque a la siguiente, como no se sintieron evidenciados, no se sintieron regañados, se sintieron más bien como que guiados. Y esa es la parte que agradecen y su manera de agradecer es tratarte de igual manera a ti. O sea, Correcto. que me den ellos ese mismo respeto. Entonces, honestamente, no batallo mucho con la disciplina de los grupos. Sí, Fíjate. no batallo, gracias a Dios. Fíjate, el común de los maestros de nivel secundaria, nivel secundaria y preparatoria, la queja es esa, que es la etapa más difícil, que es la edad en que se batalla mucho para que te pongan atención. Todo lo que hemos platicado Claro. es la queja. Hoy leí una noticia muy dolorosa, se me hizo muy dolorosa, que un maestro, me parece que de Brasil, llegó el punto en que dijo, me doy por vencido, renuncio a ser maestro, porque no me ponen atención, porque me faltan el respeto, porque me dicen, es que la responsabilidad de que yo aprenda es suya de enseñarme. Así, o sea, muchas faltas. Claro. Y llegó al grado el maestro de que renunció y se convirtió esa nota, pues, una nota famosa, una nota viral, le dicen Claro. ahora, ¿no? En el que este maestro, pues, se dio por vencido. Yo en la escuela en donde trabajo veo de repente frustración y a los alumnos yo les he hecho saber de repente que te comentan, profe, está pasando esto. Le digo, ¿no te has puesto a pensar que la maestra o el maestro tardó 2 o 3 horas preparando, investigando en casa? Ajá. Que no te lo pagan normalmente, ese claro, es dinero claro. ese es tiempo que no te pagan, ¿no? Y que viene a darte 50 minutos. Pero tuve que invertir mucho tiempo para venir a dar la clase y que tú no le pongas atención. Piensa cómo se sentirá el maestro. ¿No crees que pueda sentir frustración? Y algunos sí lo entienden, sí logran comprender. Sí, pero sí realmente la disciplina creo que es el coco de los maestros en nivel secundario. En esa edad. Sí, sí es muy común que lo comenten. Me tocó hace algunos años, ¿qué será? Unos 4 o 5 años de una maestra, también una compañera, ya no trabaja con nosotros. Duró muy poco por la misma razón. Sí. Por la misma razón. Creo que hay parte de, o más bien es una responsabilidad compartida en la cuestión de la disciplina. Y parte clave yo creo que es, primero como maestro, porque somos los adultos que estamos ahí en ese salón, revisar por qué estoy dando clases. ¿Es por un pago? ¿Es por una remuneración? ¿Es porque caí, porque no me quedó de otra en ese momento? ¿O realmente en el proceso, como haya sido el principio, no importa, pero descubriste que es tu vocación? Porque cuando no es vocación, es complicado, por lo que me han platicado compañeros y compañeras, complicado desde levantarse en la mañana. Sí, claro. Y empezar a pensar en ese grupo que te da lata, dicen, ¿verdad? Los compañeros, ay, me toca ahora con tal y me toca con tal. Primero grupo, luego estudiante en individual. Entonces ya si desde en la mañana tu pensamiento primero es eso, digo, creo que puede ser una señal para decir estás en el lugar incorrecto. Sí, hay que buscar, ¿verdad? Esa es la parte primera del maestro, ¿no? De reflexionar sobre eso porque no hay como estar haciendo lo que uno ama, ¿verdad? Y está la parte otra que comentábamos también poquita, la del estudiante. El 90% no va a estar ahí porque quiere. Está porque sus papás lo obligan a estudiar. Más adelante se dan cuenta cuál era el objetivo de estudiar, ¿verdad? Que tenía un objetivo bueno, aunque lo sufrieras en esa etapa. Claro. Entonces, si no logras conjuntar esas dos partes, va a ser complicado. Y sí es muy triste, como decías tú, que ahora sí que, como decimos aquí, va, que nos rajemos por el hecho de sentirme frustrado, frustrada, por no lograr, y aquí quería tocar este tema que creo que puede servir mucho también, no lograr la expectativa. Creo que ese es un error muy grande que tenemos los seres humanos y se los trato de enseñar a los estudiantes.
nos han enseñado desde muy chicos que tenemos que tener todos expectativas. Ujú. Y el problema es que normalmente no se cumplen. Y cuando tú no estás maduro y preparado para que tus expectativas no se cumplen, te pueden hacer más daño que beneficio. Entonces, es padre esta cuestión de no esperarte nada de tus alumnos. Ujú. Esa es otra cosa que trato de hacer todos los días. Yo no me imagino cómo va a ser la clase. Ujú. O sea, yo sé lo que voy a dar de clase, Claro. pero yo no me imagino, ni quiero imaginarme cómo va a ser la dinámica, cómo voy a encontrar a los alumnos ni nada, porque entonces ya voy predispuesto. Y puede ser una predisposición positiva, no importa, pero ahí es donde más sufre uno, ¿no? Sí. Tienes una predisposición positiva y chin, se te sale de control la planeación y empiezas a frustrarte. Entonces, el consejo yo creo que sería eso, deja que las cosas, si tú vas bien preparado, o sea, si tu clase está bien preparada, tú dominas el tema, Ujú. deja que las cosas se den naturalmente. Y aprovecha estas situaciones que te dan los mismos alumnos de disgusto Ujú. para meterte por ahí y cambiar tal vez la dinámica de clase porque estás viendo que la tienes que cambiar, pero aprovechas esa parte para irte por ese lado y terminar llegando a donde querías desde el principio, Correcto. más o menos. Presupuestar, ¿no? Ajá. Algo, pero no estar esperando el top o el ideal. Y que no sea estático, sí, que sea Ujú. flexible esta parte de los objetivos. Y si tienes objetivos, que sean flexibles, que sepas que son adolescentes, Correcto. son cambiantes completamente. Sí. Iván, hace algunos años, ahí cambiando un poquito el tema, Adelante. nos fuimos, te pedí de favor que participaras en un cortometraje que estábamos haciendo con unos niños y papás de un kinder en donde yo trabajaba. Así Los es. niños actuaban, sacaban las historias, incluso se metieron un poco a la producción. Los papás actuaron y nos ayudaron también en la producción. Y tú participaste y abordamos un tema que era el niño El emperador. complejo del niño emperador. Sí, ¿verdad? Así es. Pues creo que ya es considerada como una patología en la conductual, ¿no? Y eso nos llevaba a darnos cuenta que los papás teníamos mucha responsabilidad. Ahorita nos hemos enfocado en la plática a irnos sobre el maestro, sí, sobre el alumno. ¿Cómo es la dinámica ahora con los papás? Porque las familias ya no son como antes. Exacto, han cambiado mucho. ¿Qué puedes platicarnos al respecto? En este caso creo que la mayoría, hablo en general, obviamente hay muchos papás que están muy involucrados y muy preocupados, no por las calificaciones de sus hijos nada más, sino por su formación integral. Pero si hablamos de la generalidad, creo que la mayoría está muy lejana. O sea, tenemos muchos estudiantes, hombres y mujeres solos, Sí. que tal vez sí tienen la mejor computadora, tienen los mejores cuadernos, los mejores útiles, no les falta nada, uniforme impecable, desayunan perfectamente, comen perfectamente, tienen toda esa parte que no se pueden quejar, pero papá y mamá no están. O sea, no hay presencia de papá y mamá, sobre todo en el aspecto humano, sobre todo en el aspecto humano. Y creo yo que ahí es donde toda esta cuestión que hablamos al principio de las redes sociales, por eso es tan fácil que se los coman a los estudiantes, ¿no? Porque se supone que la guía, la primera guía que debe estar ahí para ellos y ellas, son los papás. Y a veces los maestros nos convertimos en la primera guía. O sea, luego te das cuenta en las pláticas que no está el papá, no hay figura paterna o no hay figura materna. Y ahí es donde les platico yo mucho también a los estudiantes, frases muy comunes para nosotros, no sé si les haya tocado. Están chiquillos, hacen algo incorrecto, ¿y qué decimos? Déjalo, está chiquillo. ¿Sí? Luego pasa, déjalo, es niño. Déjalo, es adolescente, hombre, compréndelo. Es chavo, compréndelo. Y entonces ya creemos, hablando ya de papás, que cuando se convierten en papás, queremos que maduren por obra de magia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en todo ese proceso? Donde tuviste que haber marcado límites, o sea, sí necesitamos los seres humanos saber hasta dónde podemos en cada uno de los ámbitos. Habrá ámbitos que sean menos flexibles que otros, pero necesitamos que los papás se involucren en la formación de sus hijos,
porque los que terminamos a veces poniendo límites somos los maestros, pero yo siempre me he imaginado como si estuviéramos construyendo entre los papás y los maestros una barda, pero no voy a decir quién y quién porque a veces somos unos u otros, pero uno pone un bloque y el otro lo quita. Entonces, en lugar de ir avanzando, pues no salimos de donde mismo, ¿no? Entonces, no se construye nada. no se construye. Entonces, aquella vez que platicábamos del complejo del niño emperador, pues era ese, ¿no? El decir, el papá, no quiero batallar con mi hijo, entonces voy a hacer lo que él quiera. No quiero conflicto, menos con... En ese entonces hablábamos más de niños, de primaria sobre todo. Pero imagínate en secundaria, ¿sí? Que es la adolescencia todo lo que da. Menos quieren conflictuarse con sus hijos. El problema es que hay muchas formas de atacar una situación que no necesariamente requiere conflicto, ¿verdad? Puedes tocarlo bien, pero prefieren la parte fácil de decir, haz lo que quieras. Lo que comentabas ahorita el maestro también, yo me rindo, haz lo que tú quieras, y esa es la situación, ¿no? Nos topamos con jóvenes que tienen muchas capacidades, que tienen mucho potencial, pero que no saben tomar decisiones, porque no los acompañamos como papás en este proceso. Dice la psicología, la medicina, la psiquiatría, que no sé, cada vez va bajando más, ¿verdad? No sé qué sepas tú hasta ahorita, y yo me quedé hasta los 7 años, que desde que nace el hijo hasta los 7 es donde más injerencia podemos tener en la formación. De los 7 en adelante, o sea, es bien poquito tiempo. Sí, y es en donde se va generando la personalidad. El carácter y la personalidad. Y a veces no estás ahí y andan a la deriva o tomando otros modelos no muy convenientes, vamos a decir así. Sí, muy sensatos. Fíjate que en estos, ¿qué te gusta? 15 días de estas 2 semanas que acaban de pasar, me tocó darme cuenta por situaciones económicas, de 2 alumnas que sus mamás están fuera de México, trabajando, ¿sí? De papás, el caso de un divorcio, que también eso ya es muy común. Muy común. Pero deja tú, o sea, se divorciaron los papás, pero parece que se divorciaron de los hijos. O sea... ninguno se quiere hacer cargo. Ninguno de los dos. Entonces, te empiezas a dar cuenta de eso, precisamente, la ausencia, que en muchas ocasiones les genera una sensación de abandono. Completamente. Y luego ahí vienen otro tipo de problemas ya psicológicos severos, ¿no? ¿Qué te ha tocado ver cuando llega un alumno y te platica? ¿Cómo lo abordas si yo soy tu alumno y llego? Profe Iván, traigo este problema. Algo serio, algo complicado. Claro. ¿Cómo lo abordas? Tiene uno que tener, primero tienes que tener presente hasta dónde o no puedes llegar dependiendo de la institución en que trabajas, ¿verdad? Claro. En este caso, cuando tengo yo la libertad de tocar esos temas con los alumnos, que gracias a Dios ahí en donde yo trabajo siempre me han dado esa libertad, y yo sé hasta dónde llegar porque tenemos un departamento de psicopedagogía. Pero lo primero es no empezar a indagar, porque tendemos a hacer muchas preguntas como para enterarnos de la situación. Yo lo primero que hago normalmente es ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú en ese proceso? ¿Cómo te sientes? Pero exprésamelo con tus palabras, de manera, ¿cómo se llama? Muy específica, detallada o muy corta, como cada uno de los alumnos lo haga. Y luego ya viene la parte de tratar de enterarnos del contexto, porque a veces ese alumno o alumna que se acerca con uno a platicar trae su perspectiva de la situación. Entonces, a veces la perspectiva se queda cortita para la situación general, ¿no? Entonces, cuando he tenido oportunidad, que siempre pido ese permiso, platico con los papás. Sí platico con los papás, y lo digo abiertamente, platico abiertamente. O sea, sí, en cuanto llegan los papás y se sientan, si llega la mamá o si llega el papá por separado, porque como tú dijiste ahorita, ahorita es muy común los divorcios, entonces me toca platicar por separado, pero sí pido el permiso de hablar con honestidad, de hablar con la verdad, que el afán es ayudar al alumno. Entonces está esa parte también, pero al alumno no lo puedo en ese momento bombardear con
con qué tiene que hacer. Porque normalmente cuando se acercan, no, en ese momento, la primera vez, no quieren recibir un consejo, quieren sentirse tomados en cuenta. Porque como decías ahorita, se sienten olvidados, se sienten apartados. Y otra cosa, están muy enojados. O sea, están muy enojados por una situación que ellos no entienden. A ver, yo no te pedí a ti, papá, es muy común. Yo no te pedí que me tuvieras. ¿Sí? Tú y mi mamá, o tu mamá y mi papá deciden tenerme y me tienen en el olvido. ¿Sí? Ustedes se separan, por ejemplo, en un divorcio y ninguno de los dos se quiere hacer cargo. Entonces yo adolescente no entiendo esa situación. Y de hecho me siento como adolescente, como un estorbo. Que es más o menos la generalidad de cuando se dan esos casos de no encontrar su lugar porque así se sienten. O sea, como tú decías, el papá no quiere saber nada, pero la mamá tampoco. Entonces, de primera es que ellos se sientan tomados en cuenta, que se sientan un poquito, ¿por qué no?, apapachados. Y luego pasaremos a la segunda parte donde ya sería aconsejarles qué poder hacer o qué no hacer. Correcto, Iván. Bueno, quiero hacerte una pregunta, Iván. Sí. Porque eres tú la segunda persona que conozco con estas características. Adelante. Que no tiene redes sociales. Sí, sí. Mi esposa no tiene redes sociales, usa WhatsApp para sus mensajes del trabajo, pero tú no usas ni WhatsApp. No. Ni WhatsApp. Me llama mucho la atención, eres el raro, el atípico, tal cual. pero viendo los resultados de vida, creo que la receta te ha funcionado. Platícanos por qué no hay redes sociales contigo. Y es bien sencillo, porque mucha gente cuando escucha por primera vez, sobre todo los adolescentes, que son mis alumnos, y luego ya también algunos adultos que se sorprenden porque no uso redes sociales, piensan que pienso que estoy en contra de. Entonces, para nada, aclarar ese punto, creo que no hay nada en sí mismo que sea malo, ni nada en sí mismo que sea bueno. Creo que nosotros los seres humanos somos los que podemos darle el uso correcto o incorrecto a las cosas. Siempre les digo a los muchachos, el veneno de una serpiente te puede matar si la serpiente te muerde, pero ese veneno, si lo extraes de la serpiente, lo utilizas para una vacuna, lo utilizas para el mismo antídoto, entonces es muy relativo esta parte, ¿no? Entonces, aquí sí aclarar, ¿por qué no uso redes sociales? En mi estilo de vida, no lo necesito. O sea, esa sería, yo veo un tema que veo, ahorita estoy viéndolo con los muchachos de tercero, que creo que sería muy bueno que a todos nos lo hubieran enseñado de chavos, en las familias, no digo en las escuelas, es el apego, los apegos, ¿sí? Entonces empezamos a ver esta cuestión de apegos a las personas, apegos a las cosas, apego a las situaciones, a las emociones, a los sentimientos, y te empiezas a dar cuenta que si no te cuidas, si no haces buen uso, eres un esclavo de. Y entonces en lugar de tú utilizar las redes sociales te terminan utilizando a ti. Por eso siempre digo, como decías ahorita, tengo un amigo que es mucho de usar el WhatsApp por su trabajo. Lo necesita. O sea, por su trabajo lo necesita, adelante. Pero yo por mi trabajo, pues no lo necesito. Por mi familia tampoco lo necesito. Por mis amigos tampoco lo necesito. Entonces, no quiero hacer algo que no es necesario. No lo quiero convertir en algo necesario, como muchas personas que si olvidan el celular, wow, es como si les hubieran arrancado una parte de su cuerpo. Tengo familiares y amigos que se regresan de donde estén, si van en su carro, para ir por ese celular que se les olvidó. Comentar, yo no usaba celular, no solo redes sociales. Por cuestiones laborales empecé a usar celular. Y por un accidente que tuvimos. Ahí, por eso les digo, dependiendo cómo se dan las cosas, tuvimos un accidente hace muchos años, un accidente que estuvo un poquito grave. Yo no traía celular en ese momento, entonces mi esposa me pidió de favor que a partir de ahí si podía yo utilizar celular. Duré yo creo que más de 15 años con un cacahuatito del Oxxo, porque en realidad pues, lo único que hacía era recibir llamadas, porque casi no hablo tampoco. Sí soy de esos de hablar lo necesario. Correcto. O sea, sí soy, en una reunión, por ejemplo, de amigos, y no hablo mucho. Si me preguntan, contesto y se acabó, pero sí soy mucho de
de utilizar el tiempo y las palabras de verdad para tratar de que sume. O sea, si voy a decir algo que no va a sumar, que no, entendiendo el ambiente en el que estés, ¿verdad? Obviamente, mejor me quedo callado y escucho. Entonces, es lo mismo con redes sociales, se pudiera decir. No necesito eso, mi manera... No hay que correr el riesgo si no se necesita. Sí, no, y mi manera de comunicarme es como lo estoy haciendo ahorita contigo. O sea, yo la verdad es que ni siquiera les hablo a mis amigos para platicar. Yo más bien es, oye, ¿cuándo nos podemos ver? Me gusta estar platicando persona a persona, creo que es mucho mayor la comunicación. Claro. Y por ahí va el asunto, pero no tengo nada en contra. Y creo que mi estilo de vida, me gusta mucho la parte espiritual. Me gusta mucho, mucho la parte espiritual y esta cuestión de en qué te puede afectar o no lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que comes inclusive. Le tomo mucha importancia. Entonces, creo a mí, en mi estilo de vida, más que sumar, creo que me restaría. Entonces, por eso es que no uso mucho las redes sociales. Correcto. Iván, hay un tema muy romántico. Adelante. Que quiero con ese cerrar, quiero que me lo platiques. Claro que sí. Tú estás con dos amores, o tuviste que tomar decisiones, vamos a decirle Sí. así, tuviste dos amores y tuviste que decidirte a tiempo, creo. Claro. Platícanos, al inicio de la charla nos dijiste que habías estado en el seminario. Así Ibas a es. ser sacerdote. Ajá, era mi intención. Estabas enamorado de Jesucristo, Así ¿sí? es. Para servirle como pues ahora sí, de manera de vida, ¿no? 100%. Exacto. Como un ministro. Y ahora pasó ahí algo, otro amor también. Cuéntanos esa historia que está bien sabe, y creo que los chavos que si nos ven o la gente adulta, pues creo que es algo muy bonito que puede servirnos a los que te escuchemos. De hecho, algunos de mis alumnos sí se saben esa historia porque a veces la utilizaba precisamente para alguna de las cosas que platicaba. Yo aproximadamente desde los 16 años decidí, y lo digo honesta y abiertamente, decidí que iba a ser sacerdote desde los 16. Hice todo lo que tenía que hacer para llegar a ese momento. Pero hay una parte que creo que esa todavía no te la he platicado. A ver. Pero para empezar desde el principio. Estaba yo en los grupos de jóvenes y a los 16, precisamente, poquito antes de los 16, yo me meto a los 18 al seminario. En el grupo de jóvenes, yo llego a un grupo de jóvenes porque me gusta una señorita. Como casi todos los adolescentes y jóvenes, ¿no? Por el asunto de las muchachas o los jóvenes, ¿no? Estaba yo en una misa, llega ella en un coro y luego le toca leer, me gustó mucho y a partir de ahí ella me encanta, no la sigo ni nada, siempre he sido muy tranquis en ese aspecto, pero me la topo yo en una fiesta, que jamás iba a fiestas, pero un amigo se graduaba su hermano mayor de tercero de secundaria y un amigo, por eso lo quiero contar, Pepe, él vive en Estados Unidos, me decía, Iván, échame la mano, dice, es que quiero salir con una muchacha, pero esa muchacha siempre anda con una amiga y no hace nada sola, total. No, hasta que me convenció, se me hizo muy feo ya que no pudiera, porque a mí las pachangas no me gustan mucho. Me fui con él y resulta que la amiga que tenía yo que entretener un rato, es la que hoy es mi esposa. Órale. Entonces, ¿Era la que te había gustado? Ella era. En Yo la misa. ya no la había vuelto a ver y oh sorpresa que cuando me dice mi amigo en el baile, en el salón que ya no existe, ahí por la Juárez. ¿Cuál era? Victoria. Victoria, sí. Victoria, el Hotel Victoria, el Hotel Juárez Victoria, y Colón. Así es. Ahí fue mi primera fiesta y fue con ella y la volví a ver. Entonces fue la casualidad de que fuera ella. Toda la noche yo jamás había bailado. Toda la noche estuve bailando con ella y total, se da esta situación. Luego me invita al grupo de jóvenes. Obviamente tuve que ir al grupo de jóvenes porque estaba quedando bien. Sí, doble motivación. Y exactamente. Entonces se da todo este procesito
Lo platico para que lo vayan entendiendo, porque sí, la verdad, a mí sí me gusta mucho mi historia matrimonial, de todo lo que se dio antes y durante. Y resulta que otra señorita que estaba en el grupo de jóvenes me empezaron a decir que yo le interesaba. Yo me llevaba muy bien con ella, pero hasta ahí. Y era muy amiga de la que ahora es mi esposa. Se da cuenta ella, y cuando yo me le declaro a la que ahora es mi esposa, yo tenía 16 años más o menos, pues me dice que no. Me dice que no, obviamente. Me dice que porque una amiga suya sentía algo por mí, se le hacía muy feo que esa amiga suya le había contado, total. Se da el tiempo y me empiezan a decir que sí, porque no andaba con esta otra muchacha que quería andar conmigo, total. Como he sido siempre bien franco, así como me estás escuchando ahorita, resulta que me dice una persona que estimo mucho, en aquel momento me dice, ¿y por qué no te das una oportunidad? Total, voy con ella, me le declaro, como yo quería ser sacerdote, no sabía cuánto íbamos a durar de novios, ¿verdad? Sí me decía que sí, pero le dije yo, si me dices que sí, quiero que sepas que si duramos de aquí a los 18 años, yo me voy a ir al seminario. No sé si vamos a durar o no vamos a durar, pero yo, por si sí duramos, no quiero que te agarre sorpresa. Pues, oh sorpresa, ¿verdad? Duramos ese tiempo. Un noviazgo, 2 años. 2 años. Un noviazgo muy bonito, la verdad, muy, muy, muy bonito. No hay algo de lo que me arrepienta de ese noviazgo. Ella trató de persuadirme, obviamente, para que no me metiera. Tenía yo muy firme esa decisión. Me voy al seminario. Ella era maestra, ¿verdad? Tenía poquito tiempo, le dieron una plaza en Juárez. Al medio año que estaba en el seminario, me habla su mamá al seminario y me dice que está muy grave en el hospital, que está a punto de fallecer, que de repente tenía momentos de lucidez y a veces preguntaba por mí. Entonces, pues yo ya no me mandaba solo, estaba en el seminario, ahí tenemos que verlo con los superiores. Total, para no hacerlo tan largo, nunca me dejaron salir. Ella fallece como, que será unos 2 meses a lo mucho después de esa primera llamada, y fallece. Me vuelve a hablar la señora, la mamá, para avisarme. Tampoco me dejaron salir al funeral. Ajá. Son de las cosas que luego uno no comprende, pero bueno, se dan. Y lo platico eso porque en este proceso, completamente dedicado yo a ese noviazgo, o sea, dejé de lado esta otra parte con Adriana, que es la que ahora es mi esposa. Seguimos siendo muy buenos amigos, igual ella con Laura, se llamaba Laura ella. Uh-huh. Y total, me aviento en el seminario 4 años. Adriana, mi esposa, me sigue visitando al seminario. Aclaro, por todos los que tienen dudas, jamás hubo absolutamente nada, ¿sí? Tengo un amigo que es sacerdote y lo tengo que platicar porque siempre me decía que no va a venir la lagartona. Decía, sí te decía. Ya somos compadres y todos, ella claro. Ya sabe y todo. Jamás, o sea, todo con respeto, pero seguíamos siendo ella seguía involucrada amigos. En su grupo de, sí, ella seguía, la iglesia. Por eso es que todavía teníamos un poco de contacto por ese aspecto. Uh-huh. Y luego aparte, a veces ella me iba los domingos, eran los únicos días que podíamos salir un rato o recibir visita. A veces ella iba a visitarme, o las veces que yo venía a visitar a mi mamá, vivíamos en fraccionamientos muy, muy cerca. Aprovechaban. Yo también la iba y la visitaba, y así quedó. Pasan los 4 años, en mi discernimiento digo, no es lo mío. Yo duré más o menos 2 años tomando la decisión de salirme o no, porque honestamente, lo digo abiertamente, no hubo algo que me hiciera sentir mal para yo salirme del seminario. O sea, no fue absolutamente nada de eso. Yo estaba feliz. En el seminario estaba feliz, estaba en mi ambiente, era cuestión espiritual, siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué fue lo que me hizo tomar la decisión de no continuar? Que creo que por un poquito, y creo que hasta ahorita puedo decir que no me equivoqué, ganaba más esta parte de tener una pareja y de tener hijos. Entonces, ahí estaba yo platicando con mis directores espirituales y todo, hasta que tomo la decisión de salirme, y a los 13 días, casi siempre las decisiones que tomo son muy tajantes, o sea, trato de analizar siempre muy bien las cosas en lo que sea, y entonces
es algo que luego a la gente le cuesta mucho entender, pero si yo te digo que no en algo, es no. Ok. O sea, aunque tú muevas, es no. Ya sé Pero cómo si le te dices. digo que sí, también es sí, y te voy a cumplir, y ahí voy a estar, y como sea, porque te dije que sí. Una pregunta, Iván. Sí, Cuando estabas tú ahí en el seminario que te visitaba Adriana, sí, ¿tú sentías algo, o sea, te movía Adriana, acá tus sentimientos? físicamente jamás me dejó de gustar. Ok. Es obvio, ¿verdad? Físicamente. Pero no, sí lo que, por eso siempre lo aclaro, de verdad, por esas cuestiones que te digo de las decisiones que tomo. Ujú. Me ha sido muy fácil en mi vida que si me propongo algo, hablando de fuerza de voluntad, Ujú. no se me complica tanto. Ah, ok. Entonces estaba yo al 100%, yo quería ser sacerdote. Ese era- Inclusive en los 2 años últimos que estaba yo haciendo el discernimiento, no tenía yo esta parte de que me estuviera jalando Ujú. ella o alguien más, para nada. O sea, fue totalmente libre, totalmente libre. Pero yo sabía que si en algún momento dado dejaba esa formación, sabía obviamente que con la primera persona que yo intentaría algo fuera de lo que es lo religioso y sería como pareja, yo sabía, obviamente iba a ser ella, ¿verdad? Eso estaba claro. Pero respeté mucho esa parte, ella igual siempre respetó mucho ese proceso mío. Las personas que eran tus consejeros dentro del seminario, ellos nunca trataron de influir para que te quedaras. Siempre, Sí, siempre. te querían jalar. No, Sí, quédate, siempre. quédate, quédate. Pero Siempre, no es. de hecho era el día que yo me despido. Ujú. eh, Nos juntamos en el comedor para almorzar, comer y cenar. Casi siempre en la cena se daban los avisos. Ok. Entonces yo no quería llamar tanto la atención. Yo le platiqué a 4 amigos. Mi grupo era de 27. Y luego ya súmale todos los demás seminaristas. Y en el grupo de 27 solo 4 amigos sabían que yo me iba a retirar del seminario. Y mis 2 directores espirituales. Este, y así avisé, sí, avisé, le pedí al de los avisos, casi siempre era uno, entonces le pedí que si me daba chance de decir los avisos y luego ya al último ya me despedía de todos los compañeros, todo el mundo sorprendido, por eso que te decía, porque yo estaba feliz, o sea, no había un rasgo que dijeran, este se va a salir o no, la verdad es que no. Entonces fue de sorpresa para todos. El que era rector en ese entonces, el padre Fierro, que ya falleció, el padre Fierro se quedó muy enojado conmigo por esa situación, o sea, de que fue, para él fue de repente porque yo con él no tenía mucho contacto, pero en realidad no fue de repente, fue un proceso bien pensado, creo que no me equivoqué. Ujú. Y te digo, salgo del seminario, 13 días pasaron, y como yo tenía la decisión tomada, muchos, Roberto, se salen un año para ver qué pasa y muchos regresan. Ajá. De hecho, eso fue lo que me dijeron ya como último, Iván, tienen las puertas abiertas, vete, date un tiempo y aquí te esperamos. 2 muy amigos míos que hoy son sacerdotes, me salgo yo, no me acuerdo a los cuántos meses se sale uno de ellos y a los otros tantos meses se sale el otro. Ajá. Pero ellos volvieron. Ellos, pasó ese año y ellos regresan y ahorita ya acaban de cumplir, si no me equivoco, fueron 10 años de sacerdote, Ok. muy amigos míos. Pero la decisión estaba tomada, o sea, no había duda de que esa era la decisión o sea, cuando ya la tomé, me refiero, cuando yo me decidí, me despido y me voy, cuando salgo, literal, de verdad, es de las experiencias esas raras que pasan en la vida, pero saliendo, para entrar al seminario o salir en el estacionamiento, hay un pequeño topecito. En cuanto salí en el carro que fue de mi mamá por mí, algo sientes donde sientes que fue la decisión Correcto. correcta. Sentiste paz, sentiste Sí, me tranquilidad. sentí pleno, Qué completamente bien. pleno. Entonces eso me ayudó mucho a seguir adelante con eso de no voltear para atrás. De hecho, muchos me reprochaban esa parte, Iván, te fuiste y ya no regresaste. De hecho, yo regresé 3 veces al seminario y eso porque me invitaban a los concursos de canto vocacional Ujú. para ayudarles a ser juez o cosas de esas. Y ahí, como había juntas, regresaba. Y no es que hubiera algo malo, simplemente pues mi mirada se fue hacia otro lado. Sí, la decisión, que, como Estaba dices tú, ya estaba tomadísima. tomada. Ajá. 13 días y precisamente, ahora sí que como dicen, me dije a mí mismo, si la decisión está tomada, ¿cuál es el problema? Hay una parte importante cuando te sales de algo así. La sociedad
es difícil, tiene una presión importante cuando hablábamos ahorita anteriormente de expectativas. Mi familia, mi mamá, amigos, gente del fraccionamiento, gente de todos lados se había hecho a la idea de que Iván iba a ser sacerdote. Y era un sueño de ellos. Y está muy interesante porque te sales y yo creo que más del 60% te voltea la espalda. Sin tener nada, tú no les prometiste nada a ellos ni nada y como si no te conocieran. Entonces sí fue un poquito en ese momento donde decía yo, ¿cómo van a ver si yo le empiezo a hablar a Adrián? Y a los 13 días dije, es mi decisión, está tomada y va. Le hablé por teléfono, ella no sabía que me había salido. No, en esos 13 días no había tenido yo contacto con ella para nada. Le hablo, y ella estaba estudiando medicina. Era la tardecita, eran como las 6 de la tarde. Y le hablo y le digo, oye, ¿puedo ir a visitarte? ¿Estás con tu tía? Vivía con su tía ahí cerca de medicina. Me dice, porque era entre semana. Me dice, ¿cómo que a visitarme? Y luego le digo, es que ya me salí. Entonces, obviamente hizo su expresión de alegría y luego pidió perdón. Sí, se puso contenta. Sí, eso a mí me dio ánimos para reafirmar un tanto que podía haber algo por ahí. ¿Te acuerdas las palabras? ¿Recuerdas qué palabras usó cuando le dijiste la noticia? Cuando yo le digo, me salí, sí, digo, tranquilo, la expresión es, qué bueno. Perdón, ¿no? ¿Qué pasó? Platícame, ¿no? O sea, y en ese momento le dije eso, me dice, sí, adelante. Era teléfono de casa, así como te digo que utilizo los teléfonos. Colgué, agarré camión y me fui ahí por medicina, allá por la Pacheco. Y ahí, llegando, no perdí tiempo, absolutamente. Y me le declaré, ahí me le declaré a la que ahora es mi esposa. Y ahorita, hace poquito, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ella cree que estamos casados. Era una broma. Era una broma que ha durado 20 años. Inocente palomita. Cumplimos 20 años de casados. 20 años, sí. Y es todo ese proceso, o sea, en realidad, desde los 16 que te digo que me le declaré la primera vez, luego ya ella me platicaba que efectivamente ella podía haber andado conmigo, o sea, si hubiera querido, pero estaba esta otra persona y me gustó mucho esa parte de ella. Fue leal a la amistad que tenía con Laura, ¿verdad? Que falleció. Con Laura, que fue la que falleció y esa parte me agradó mucho. Y a partir de ahí llevamos una vida de noviazgo de unos 4 años más o menos. Luego ya nos casamos, duramos más o menos 4 años y medio para que naciera Sebastián, nuestro hijo. Y hasta ahorita, pues gracias a Dios, con subidas y bajadas como todo mundo, pero seguimos adelante. Esa es más o menos la historia. Pero lo más suave de la historia es que te sientes pleno, satisfecho y sobre todo confiado de que tomaste la decisión correcta. Completamente. Y hay algo que yo he aprendido a lo largo de los años, que le digo yo, si le puede servir a la gente que escuche el programa, aprendí a lo largo de los años que hay una diferencia enorme entre la inteligencia y la sabiduría. Entonces yo trato de en algún momento de mi vida alcanzar, si ella se deja encontrar, la sabiduría. La inteligencia la puedes utilizar inclusive hasta para dañar. Sí, o sea, puedes ser inteligentísimo hasta para dañar, ¿no? Y conocemos infinidad de ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Pero la sabiduría no da pie al daño ni propio ni ajeno. Entonces, creo que eso me ha enseñado esta parte de ahorita que me preguntabas de la toma de decisiones, que en algún momento dado, inclusive, ¿por qué no? En este proceso de pareja que tuve con ella y ahora mi esposa, a veces siente uno, no sé si te haya pasado, que la otra parte, la media naranja, como luego dicen, te da la felicidad, o tu hijo te da la felicidad, o tu trabajo, y vuelvo a lo mismo. Llegué a ese proceso en donde los amo, pero no me dan la felicidad ni les doy la felicidad. Exacto. Entonces me ayudó mucho ese proceso porque también nos hemos ayudado juntos a entender que la felicidad es de adentro hacia afuera. Entonces, qué padre estar al lado de una persona feliz y no tener ese compromiso, esas palabras que se me hacen tan pesadas cuando la gente siente la obligación
inclusive hasta en el matrimonio, ¿no? Que estás para hacer feliz al otro. Es imposible si no eres feliz Claro. que tú hagas feliz al otro. Entonces creo que todo ese proceso me ha ayudado a darme cuenta que es la respuesta o la decisión correcta, que estoy en el tiempo adecuado, con la persona adecuada, que he estado yo hace mucho que dejé de creer, sé que se va a oír raro, pero hace mucho que dejé de creer en el presente y en el pasado y en el futuro. Creo que tenemos un aquí y ahora y que ese es el que tienes que aprovechar. Entonces, creo que estoy en el aquí y ahora correcto. Creo que conscientemente he entendido esta parte de no hacerme expectativas, no estar haciendo las cosas para ver qué pasa a futuro, ¿no? La disfruto ahorita y en algún momento dado eso que llamamos futuro, pues se va a convertir en presente, entonces... Y hasta entonces hay que vivirlo. Y entonces lo vives, Ujú. exacto. Por eso es que en realidad pues, ni el pasado ni el futuro existen, porque a final de cuentas el pasado era presente cuando existió y el futuro se convertirá en un presente que tienes que aprovechar. Entonces, por la pregunta que me haces, estoy perfectamente en mi aquí y ahora y creo que puedo decir que no estoy feliz. Creo que soy feliz. Esa es la parte que comprendí. No es la alegría sí, el bienestar sí, pero la felicidad no es de momentos. La felicidad es un estado de vida. Y me preguntan, ¿pero cómo puede estar feliz uno siempre, profe? Le digo, es que no quiere decir que el que está feliz no tiene broncas. Al contrario, esa felicidad te da para que en el momento que se te presenten los problemas, estés sereno, estés en paz, tengas claridad, tengas sensatez para poder resolver los problemas. Y entonces por eso no te alteras, por eso no estás frustrado, tienes el problema enfrente. Pero gracias a todo lo anterior que comenté, tienes un mundo de posibilidades para poder resolver el problema. Entonces, como dice un proverbio chino, ¿por qué me preocupo por los problemas que tienen solución si tienen solución? ¿Y por qué me preocupo por los problemas que no tienen solución? Sí, no tiene solución. Exacto. Entonces va más o menos por ahí. Correcto. Oye, Iván, luego quiero que vengas y que nos platiques de más Adelante. temas. Claro que sí. Sí, me gusta mucho platicar contigo. Gracias. Y sabes que hay algo muy suave en tu vida, de que cuando una persona quiere dedicarse al sacerdocio, es para servir y es para guiar, es Exacto. convertirse en un pastor de personas. Tú ya no como sacerdote, pero ahora como maestro, como papá, como esposo, como amigo, te has convertido en un pastor también de gente, de chavos, de familias. Y creo que Dios, ¿sí? Te cambió nomás a lo mejor el nombramiento, El ambiente, el el ambiente, lugar. pero sigue siendo o cumpliendo esa misión que tenías en este mundo, ¿no? En esta vida. Sí, de hecho, sin proponérmelo, fue otra de las cosas que cuando le deja a uno en las manos de Dios, que las cosas sucedan como tienen que suceder, pues pasan muchas cosas que en su momento uno no alcanza a comprender. Y efectivamente tengo muchos años, Roberto, muchos años, gracias a Dios, que la gente se acerca a pedir alguna ayuda, a pedir algún consejo. Y tenemos ese proceso con jóvenes, con niños, con adolescentes y con adultos también. Entonces, sí aclaro siempre eso, ¿verdad? No soy psicólogo, no tengo estudios en psicología, no soy esto, no soy esto, no soy esto, pero si te puedo echar la mano y yo te explico cómo trabajo contigo y tú estás de acuerdo, adelante. Y ahorita tengo gente que tenemos y seguimos platicando de vez en cuando, fácil más de 20 años en esos procesos, exalumnos, exalumnas que ya ahorita tienen familia. Platico inclusive con algunos papás de mis alumnos, de mis alumnas que saben cómo trabajo. Y efectivamente yo creo que se veía esta parte tan fuerte de querer yo aprender primero a ser guiado, porque volvemos a lo mismo, ¿ah? Si no aprendes a obedecer, es difícil que aprendas a mandar. Si no aprendes, es difícil que sepas enseñar. Entonces, si en algún momento dado yo no aprendía a ser guiado, era complicado que alguien se acercara conmigo y yo le pudiera ayudar. Entonces, por eso siempre la ayuda es lo mismo que te decía con los alumnos. Esto es lo que yo trabajo. No te estoy enseñando de libros, no te estoy enseñando, digo, sí de leer y todo, pero me refiero, no son cosas que yo no haya experimentado. Sí. Y es le decía a la última persona con la que platiqué, que es una exalumna que quiero mucho,
este, le decía que no nada más crece ella en estas pláticas, crezco yo, porque algo que me pasa hace algún tiempo es que logré tener la capacidad de escucharme cuando estoy hablando. Qué suave. Entonces, porque eso no es muy común, no nos lo enseñan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces, lo pueden creer o no, se lo decía a ella, ¿ah? Que hay veces que de verdad, o sea, no son mis palabras, sino Ok. como que de alguna manera eres un medio para, y te estás escuchando y dices, epa, Me está sirviendo. también Ajá. para mí, sí, no nada más para la persona que está ahí. Entonces, en esta guía que a veces se puede dar con otras personas, créeme que es un crecimiento mutuo, o sea, no es el hecho de que uno esté aquí y el otro está aquí. Yo creo que al contrario, como que es la parte de, sí creo en esta parte de que Dios te pone a las personas que necesitas en el momento que las necesites. Ujú. Y a veces no nos damos cuenta, ¿va? A veces nos vemos aquí y el otro está acá, o a veces nosotros nos sentimos aquí platicando con otra persona acá y resulta que no, que ambas se necesitaban en ese momento, Claro. una con un rol, otra con otro rol, y creo que ahí viene el crecimiento. Te comparto, mucha gente me ha pedido, y aquí aclaro, jamás lo voy a hacer porque creo que este ha sido un regalo. Mucha gente me ha pedido que por qué no pongo un tipo consultorio, porque gracias a Dios sí es Como alguna gente como consejería. una consejería. Ujú. Y les digo que yo así lo he visto siempre y lo he respetado así. Puedo estar equivocado o no, pero es mi experiencia. Yo digo que en el momento en que empiece a cobrar por primera vez, creo que se acaba el sentido de la ayuda, del servicio. Correcto. Entonces, no va así con libertad. Profe, ¿puede? No puedo, sí puedo, nos ponemos de acuerdo y adelante. Entonces, creo que creo que esto me ha hecho crecer mucho a mí. O sea, yo creo que fue la herramienta donde Dios utilizó para hacerme crecer a mí. Aunque parezca lo contrario, no. Es el crecimiento de Iván, ayudado de todas esas personas que en algún momento se han acercado conmigo a pedir ayuda. Y aquí comparto por ese crecimiento. Y lo digo porque no soy un renegado de la religión católica. Al contrario, hace 10 años aproximadamente, bueno, más bien en el 2010 yo dejé de ser católico. Yo dejé de ser católico, pero no es por renegar, no es por rechazo. Siempre, como te decía al principio, me llama mucho la cuestión espiritual. Y por eso ahorita si te acuerdas, hacía la diferencia entre una religión sin espiritualidad y una religión con espiritualidad. Yo llegué a un punto en donde en mi experiencia de vida, porque tengo estos dos amigos, por ejemplo, sacerdotes que te comparto, que mis respetos, y ellos son felices ahí, ¿sí? Pero yo necesitaba algo más, espiritualmente hablando, necesitaba algo más. Llevo otro tipo de espiritualidad que es lo que me hace ahorita haber encontrado. Del 2010 para acá llevo ese proceso, y créeme que es cuando me he sentido más cerca. ¿Y cómo se llama? ¿Es de algún No, grupo o es algo personal no es totalmente? una religión, Ujú. no es una cosa en específico. Es como es el hecho de buscar internamente y saber que internamente Dios siempre te acompaña y se manifiesta de la forma que a él, ella, como cada quien lo conciba, porque muchos le dan personificación, ¿verdad? Antropomórfica. Puede ser la inteligencia absoluta, puede ser el universo, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Como lo veas, lo dejas que se manifieste como quiera. Entonces, creo que es cuando más cerca me ha estado de Dios, porque espero no se vaya a malinterpretar. Pasé de creer en Dios, por eso te digo, espero no se vaya a malinterpretar, pasé de creer en Dios a experimentar a Dios en mi vida. Yo de repente les pongo este ejercicio a los alumnos, por si alguna vez lo quieres poner. A ver. Les escribo en el pizarrón, Dios no existe. Y les digo, quiero que me digan por qué, y les voy a decir una cosa. Yo creo en Dios, el profe Iván cree en Dios, pero está de acuerdo con esa frase. Entonces empiezan
pues, a echar a andar el cerebro, ¿no? Y todo eso. Y les digo que si le hiciéramos caso, filosóficamente hablando, si le hacemos caso a la palabra existir, es algo que brota de, algo que nace de. Entonces sí tendría un principio. Entonces tendría un origen. Ajá. Y si tiene un origen, ese o eso que tú llamas Dios dejaría de ser Dios. Exacto. Porque tendría un origen. Entonces les digo, para que les cambie su concepción, no la manera de hablar, les digo, ustedes sigan diciendo que Dios existe, no pasa nada, es como nos comunicamos todos. Pero para que en su vida les sirva, Dios no existe, Dios es. Entonces ahí es donde dije yo, no se trata, que claro que la fe es importante, ¿va? Importantísima, inclusive en mi espiritualidad que vivo ahorita, pero no es lo más importante. Porque a veces la fe la traemos bajísima y Dios sigue siendo y se sigue manifestando en mi vida. Entonces, esa es la parte yo creo que ha cambiado muchísimo más. De esa espiritualidad me gustaría que luego la platicáramos en un capítulo, para ahorita quedarnos con esta parte de la enseñanza. Claro que sí. De tu experiencia y cómo te has seguido convirtiendo en la guía de muchas personas y sigues siéndolo, para que nos platiques luego de tu experiencia de la espiritualidad, porque creo que eso hace falta. Hace falta sí. que lo comprendamos. Coincido mucho contigo en tu forma de creer. Por ahí hay un texto de Job que dice, ¿no? Antes te había oído, sabía que existías, pero ahora mis ojos se ven, ahora te experimento, sí, ahora eres. Sí, algo así. Ahí cambia, sí. Y nada más para cerrar esa parte, de hecho, parte de lo que enseño ahora en la secundaria, pues en realidad es espiritualidad. Entonces es esa parte de decir, como tú lo decías ahorita, se necesita, sí se necesita tremendamente que nuestros jóvenes que luego se convertirán en adultos no estén vacíos o no estén llenos solo de información. Que les digo yo, es como ese globito, ¿no? Que a veces lo que más les importa es el globo, si es rosa, si es grande, si tiene puntitos o no, y lo más importante es que si ese globo no se llena de aire, no cumple su función. Exacto. Y el aire pues vendría siendo esta parte interna, ¿no? La espiritualidad, lo que te sostiene. Entonces trabajamos 4 pilares, al rato lo platicaremos: físico, mental, espiritual y emocional. Entonces eso es más o menos lo que hacemos. Oye, pues muchas gracias, Iván, por haber venido. Se nos fue el tiempo de volada acá. Erika me está haciendo señas, ella me va marcando cada 10 minutos, pero de verdad sí me interesa mucho que volvamos a vernos, a platicar. Es muy enriquecedor platicar contigo y creo que a la gente le va a servir mucho lo que vayamos platicando. Ahí luego te platico algo que dentro de tu dinámica de vida a lo mejor te puede interesar. ¿Sale? Claro que sí, muchísimas gracias. No, gracias, Iván. Sale. Muy bien, amigos, pues esto fue un capítulo más de La Mera Neta. Les invitamos a que nos ayuden compartiendo para que llegue a mucha gente y que puedan conocer la historia, la vida y sobre todo la experiencia que ha tenido Iván Aldaz y pues que está aquí con nosotros en La Mera Neta. Nos vemos en la siguiente. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.